Buenos días, estamos aquí en un nuevo vídeo. Voy a hacer un análisis poco profundo de Elliott, del subyacente, el dólar estadounidense con el yen japonés. Es el USD JPY. ¿eh? Eh, Estamos en una situación bastante peculiar. Me he encontrado con este subyacente desde un punto de vista de Elliott y... Y bueno, vamos con un ciclo bajista desde hace tiempo, ¿no? Eh, cuyo eje horizontal en la parte superior, ¿no? Es decir, donde se inicia el ciclo, alcanza un nivel de precio, ¿no? Entonces hay una bajada que si os fijáis ahí, pues justo llega, pues en el año 2012 alcanza un suelo en el 76,16, ¿no? Y ya pues inicia una corrección, ¿no? Una corrección de tipo alcista, ¿no? Entonces, si veis aquí, por ejemplo, desglosando los segmentos, ¿no? Tenemos un impulso de onda 1, ¿no? Con una correctiva 2, ¿no? Es una corrección simple en 2, a pesar de que aquí mete un rango, pero este segmento lo podemos considerar una corrección simple de 2. Lo comento por el principio de alternancia de Elliott. No voy a poner otra cosa que no sea tan aparatosa, porque así nos aclaramos un poquito más. Y no están esas líneas tan molestas. Bueno, aquí alcanza su impulso de onda 3. Aquí tenemos el típico triángulo simétrico. Esto es un triángulo de cuarta, ya lo tenéis ahí. Entonces llegamos a un punto que se alcanza un 61,8 FIBO de corrección en A. O sea, de la bajada, digamos, del segmento de bajada que está aquí más atrás, de aquí a aquí, al llegar aquí se alcanza un 61,8 de corrección, ¿no? Y luego, pues, incluso vemos que en esta quinta extendida, pues se están alcanzando niveles ni más ni menos que del 561,8 de la extensión, ¿no? De su onda 1, ¿no? O sea que si medimos de aquí a aquí y hacemos la extensión, aquí se alcanza un nivel del 561,8. Y en este caso la quinta, como veis, pues es muy parecida a la 3, pero es un poquitín más grande. O sea que no existe truncamiento y se alcanza un pico ahí, ¿no? Y luego ya, ¿qué ocurre? Pues se forma el típico triángulo terminal de quinta. En este caso sí se cumple el triángulo tipo cuña descendente, ¿no? O sea, rompe abajo y inicia pues una corrección en B. Y inicia una corrección en B bastante compleja. O sea, determinar este patrón me ha costado bastante, ¿no? Me ha costado bastante porque a mí lo que me ha despistado es lo que está haciendo ahora. O sea, si aquí nos fijamos, ¿no? De hecho, podemos incluso trazar una línea de tendencia de aquí hasta aquí, ¿no? Y vemos que es bajista, pues, desde el junio del 2015, ¿no? Lleva una tendencia bajista, ¿no? Pero lleva una tendencia bajista correctiva, porque si nos fijamos en el 3 de octubre del 16 hasta el vamos a ver, hasta el 2 de enero del 17, pues está un año pues de subida, ¿no? Pero esto forma parte de una corrección, porque nosotros tenemos un segmento A muy bien definido, ¿no? Nosotros sabemos, vamos a ver, nosotros sabemos que si nosotros analizamos desde un punto de vista de Elliott, de ciclo, estamos en un ciclo bajista, pero ahora estamos en una corrección compleja, ¿no? Una corrección pues bastante complicada, ¿no? Aquí mete el triángulo terminal de quinta, aquí vimos que la B forma un segmento, ¿no? Eh, Porque, o sea, digamos que la B, ¿no? En este caso, yo lo voy a denominar, aunque podría ser una corrección triple, que luego voy a mostrar, yo en principio, o sea, voy a darle el nombre a esto de A y a esto de B, ¿no? Tenemos 5 segmentos de bajada, luego tenemos un nexo de unión y luego tenemos otra parte de la corrección en B que está formando un triángulo. Aquí vemos, por ejemplo, que se alcanza un 78,6 FIBO de A, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, esto en realidad no tiene mucha importancia. Esto lo voy a quitar porque esto nos puede despistar un poco. No hagáis caso a esto, ¿eh? Bueno, yo lo que quiero decir es que este segmento y todo esto formaría parte de B.
desde mi punto de vista, ¿vale? Y voy a dar mis razonamientos. ¿Qué ocurre? Muchos dicen, bueno, pero esto no puede ser porque tenemos aquí un triángulo descendente y los triángulos descendentes rompen abajo. Ojo con esto. Ojo con esto porque en este caso por medición no veo ninguna ruptura bajista. Que luego se dé y luego pues tenga que modificar el conteo, pues no lo sé, podría ser, pero a mí lo que me está diciendo el conteo de Elliot y analizando bien las estructuras internas es que, por ejemplo, ya tenemos aquí un triple suelo, ¿no? Que tenemos un toque de quinta, ¿no? Y que si nosotros agrandamos un poco esta figura, incluso podemos ver, ¿no? Cómo en esta parte, pues aquí, os lo voy a señalar para que lo veáis, ¿no? Digamos que está metiendo un hombro cabeza a hombro invertido, ¿no? O sea, esto sería el hombro izquierdo, aquí la cabeza, ¿no? Entonces esto se irá más o menos pues a estos niveles, pongamos, ¿no? Y aquí pues formará, perdón, esto lo he hecho mal, eso, ahora sí. Y aquí formará pues una figura de reversión típica, ¿no? Que es un hombro cabeza a hombros. Entonces, si nosotros, por ejemplo, esto consideramos toque cuarta, aunque no toque el eje, aquí vemos que mete un A, B, C, ¿no? Entonces está formando un patrón de reversión muy típico, ¿no? Cuyo límite pues estaría ahí en la línea clavicular más o menos y con ruptura arriba, ¿no? Estoy hablando en términos semanales de vela, o sea que esto para los que van en intradía o en scalping se pueden ir olvidando, porque esto lo que se necesita es mucha paciencia para ver lo que va haciendo y ir comprobando los Elliots, ¿no? Entonces, qué casualidad que justo si yo hago la medición, ¿no? De la correctiva C, ¿no? Pues ya me daría esos niveles, ¿no? O sea, me daría el 126, 0,86 y si nos fijamos, pues justo coincide con más o menos con el pico este de aquí, ¿no? Con lo cual es muy lógico, ¿no? Tiene muchísima lógica, ¿no? A mí lo que me mosquea y lo que nos va a despistar mucho es que todos van a decir, no, estamos en una tendencia bajista, esto es un triángulo bajista, entonces tiene que romper abajo. Sí, teóricamente sí, pero no siempre. Estos triángulos suelen dar muchos fallos, entonces yo me fío más de los simétricos porque sabes que cuando rompe por un eje u otro, pues es posiblemente ya te da la ruptura. Este, por ejemplo, que es tipo cuña, sí se ha dado, ¿no? Esto es bajista y ahí se dio, pero claro, estamos en una figura terminal, ¿no? Aquí estamos en una corrección compleja en B y, y entonces, claro, yo me fío de esto, me fío de estos niveles, me fío de estos tres puntos que son importantes. Esto ya ha formado un A, B, C, D, E, por lo tanto, sí, claro, podría llegar ahí, volver a bajar, volver a rebotar, volverse arriba, o sea, los toques pueden ser varios, llegar a 7, llegar a 9, 11 toques antes de la ruptura, pero de momento lo más fiable es esto y lo más inmediato es el hombro, cabeza a hombros que está formando aquí. Y ese hombro, cabeza, hombro invertido no rompe abajo, rompe arriba por su línea clavicular. Entonces, claro, todo me va apuntando a que este triángulo va a dar falla, ¿no? Y va a romper arriba, ¿no? Porque estamos, te repito, en una corrección compleja en B. Incluso yo podría permitirme el lujo de hacer algo así, para que veáis, ¿no? El tipo de corrección, ¿no? Si podría denominar una corrección triple y yo pues podría permitirme el lujo de hacer algo así, ¿no? Y seguir siendo válido, ¿no? O sea, podría decir, bueno, ahí estamos en el segmento W, aquí estamos en el segmento X, ¿no? Este triángulo es un segmento, o sea, aquí alcanza su I, ¿no? Y luego de I a X es el triángulo, digamos, ¿vale? O sea, esta X del segmento I, que se alcanza justo ahí hasta aquí, sería un segmento X, y luego, lógicamente, para completar la corrección triple, pues tiene que ir a buscar una Z, ¿no? Entonces me coincide y por conteo de Elliot, pues esto en realidad lo tendría que poner tan grande como esto. Pero bueno, es para que lo veáis, ¿vale? Yo podría incluso decir, bueno, pues esto lo que está metiendo es una corrección triple, ¿no? Ha metido un segmento W, ¿no? De 5 segmentos, luego tenemos una X, que es un nexo de unión, ¿no?
Luego tenemos una Y, ¿no? Que esto sería una especie de ABC, ¿no? Y luego su X está formada por un triángulo. Una X que es ni más ni menos que un nexo de unión en una corrección triple perfectamente podría ser un triángulo. Entonces, yo me niego a creer que esto va a romper abajo. No tendría sentido realmente, ¿no? Porque nos falta la C. Y si vemos que está metiendo una corrección compleja en B, como he apuntado, ¿no? Que la ves todo esto, pues lo más lógico es que su C la vaya a buscar en el nivel 126.086. ¿Cuándo lo hará? No lo sabemos, porque aquí puede meter un toque, puede ir abajo, puede meter otro toque, puede ir abajo, incluso puede ir abajo y meter una falsa ruptura con Spike y luego volverse a meter dentro. Entonces, claro, esto estoy dando una visión largoplacista, ¿no? Del par este, ¿no? Pero está en una corrección, un patrón correctivo muy complejo que hacía tiempo que no veía y me ha parecido interesante comentarlo desde un punto de vista de Elliot, ¿no? Sobre todo para las personas que sois entusiastas de Elliot. Si alguien, por ejemplo, quiere proponer otra cosa o ve algo distinto en Elliot, yo lo agradeceré siempre muchísimo, ¿no? Y incluso puedo pasar mi email y lo podemos comentar, a ver qué tal, porque ya sabemos que los heliotistas pues no tenemos dos visiones iguales, ¿no? Y a lo mejor puedo estar metiendo desde un punto de vista de Elliot de otra persona una gran, como se dice vulgarmente, una gran cagada, no lo sé, ¿no? Yo de momento veo esto, ¿no? Y luego me he ido directamente ya al patrón global, ¿no? Y os lo voy a mostrar, ¿no? Lo tengo un poquitín más arriba. Esta es la idea, ¿vale? Esto es un patrón correctivo de plana irregular fuerte. Entonces, esta es la idea, ¿no? La A viene de aquí, ¿no? Si miráis abajo en el gráfico, el nivel de precio inferior estaría más o menos aquí. Esto no os fiáis, esto es un poco para acotar un poco la distancia, ¿no? Luego he metido una corrección en B, ¿no? A ese nivel FIBO que os he comentado, ¿no? Está en una corrección doble, ¿no? Y luego pues la C, por el tipo de patrón correctivo que tengo, va a alcanzar, ¿no? No el origen de la A, sino el final de la A. O sea, el origen de la A estaría aquí, que la B no alcanza el origen de la A, ¿no? En este patrón correctivo triple, y, y la C pues la va a alcanzar ahí, ¿no? En ese nivel que os estoy dando, en el 126.086, ¿no? O sea que... sí, y además coincide con este pico, ¿no? Coincide con el 561.8 de la extensión de ese segmento. Entonces todo es muy coincidente, todo se da, tenemos triple suelo, tenemos una formación terminal de hombro, cabeza, hombro. Puede hacer un poco el tonto por aquí para formar su hombro derecho, meter un rango, incluso irse abajo con engaño, pero yo creo que es muy probable que vaya a buscar el eje, esta parte, ¿no? Si allí ya buscando el eje hay ruptura o no, tenemos que esperar un poquitín más, ya lo veremos. Pero yo la C la veo ahí, ¿no? Y además, si nosotros hacemos medición de corrección triple, encaja todo a la perfección, ¿no? Porque Nelius ha de buscar siempre una lógica. Y yo le voy dando lógica a esto pues con este tipo de cosas. Entonces, os vuelvo a mostrar el patrón global, ¿no? El patrón correctivo, ¿no? Para que lo veáis, ¿no? Y luego ya pues una vez alcanzado este nivel, pues probablemente ya inicie un segundo ciclo con un nuevo impulso bajista, ¿no? Y ahí pues lo típico, la 1, luego la 2, la 3, la 4, la 5, ¿no? Entonces, nada más, el vídeo ha sido muy rápido, como veis está la cosa como muy complicada desde un punto de vista correctivo y bueno, yo os he puesto ahí paso por paso un poco la explicación de lo que ha estado haciendo el par y lo que está haciendo en estos momentos, ¿no? Entonces, como sabéis, es una visión más de Elliot y esto lógicamente lo tendremos que ir comprobando con el tiempo. Nada más, desearos un buen fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo.